Así que mis sospechas eran ciertas. Resultaste ser una impostora. Nos engañaste descaradamente a todos. No fue con mala intención. Lo juro, yo nunca pensé que las cosas iban a llegar tan lejos. ¿Querías el dinero? ¿O estabas detrás de algo más? ¡Habla! Ya sabe que a mí no me interesa el dinero de los Sotomayor. ¡Ah, mentira! Te metiste en la empresa. Utilizaste las cláusulas del testamento de mi marido a tu favor para quedarte con el poder absoluto. ¡Eres terrible! Salvé a Venus de la quiebra. Deberían de estar agradecidos. Y lo hice por ustedes porque son familia de Eva. Quise honrar su memoria, pero jamás estuve interesada en su dinero. No te creo. Querías tu tajada. Pensaste que habías encontrado tu mina de oro. Ja. Solo que no calculaste la astucia de Bárbara. Si hubiera querido dinero, me hubiera alargado antes de ser descubierta. Pero no podía permitir que mi niño se quedara sin un hogar. Lo único que quise todo este tiempo fue protegerlo. No, me va a escuchar. Yo le juré a Eva que si le pasaba algo, yo me haría cargo de su hijo. Y aprendí a quererlo como si fuera mío. Yo he sido la mamá de ese niño. Y una madre hace lo que sea por su hijo. ¿A usted qué hubiera hecho? ¿No habrá sido capaz de cualquier cosa por no abandonar un hijo? No puede ser. La dejamos en el aeropuerto y pasó a migración. ¿Qué pudo haber pasado? Ya es hora de que estuviera en el departamento, ¿no es lógico? Ay, no piense cosas malas, señor. Mire, de seguro ha de haber una explicación para todo esto. No, esta mujer me dijo que no había llegado al departamento. Tal vez se perdió. Ay, no, señor, no diga eso. La niña Lucia es bien lista, ¿no? No llegó, Lupita. Voy a hablar a la aerolínea donde viajo Lucia. Sí, ándele. Baja de mi celular que está de arriba, por favor, Lupita. Ay, Dios mío. Si le pasó algo malo, jamás se lo voy a perdonar. Jamás. Ahora la pregunta es, ¿quién eres? ¿De dónde saliste? Ojalá los viera. Yo no soy nadie. No tengo pasado. No sé nada de mis padres. Me abandonaron en el internado en el que creció Eva. Con una carta y un diamante rosa. Esos diamantes valen una fortuna. Sobre todo este. No. Dios mío. ¿Será que es ella? La niña del diamante rosa. José Ignacio, se me olvidaron unos papeles. José, ¿dónde está? Ahí estoy, no mames. Cuanto más prisa tiene uno, peor. ¿Dónde estás? José. ¿Dónde se ha metido? José. José, ¿qué tienes? José. No. ¿Eres tú? La niña del diamante rosa. ¿De qué está hablando? ¿Qué sabe de mí y de ese diamante? Entonces, eres ella. Eres ella. Eso no puede ser. No puede ser. ¿De dónde sacaste ese diamante? ¿A quién se lo robaste? Dímelo. No, yo jamás me he robado nada. Ya le dije que me lo dejó mi mamá. Es lo único que tengo de ella. ¿Dónde están tus padres? ¿Por qué no están aquí contigo? Seguramente no vienen a verte porque fuiste una niña muy mala. Mire, señora. Y a las niñas malas las mandan a los internados. Las mandan lejos de su familia. Porque las niñas deben ser buenas, decentes. ¿Ah, sí? Portarse bien. Entonces, ¿eso cree que era Eva? Una niña mala. Digo, porque apenas se murieron sus padres, usted la envió al internado. Y ni siquiera tuvo la bondad de visitarla alguna vez. Eva era la hija de una cualquiera que me robó a mi hijo. Eva era una niña cuando llegó al internado. Asustada,
sola, temerosa. ¿Sabe que nunca quiso dormir con la luz apagada? María, ¿qué haces aquí? O sea, ¿y como por qué entras así como Juan por tu casa a la oficina? O sea, Ustedes son muy amigas, ¿verdad? Sí, somos muy amigas. ¿estás trabajando aquí? Sí, trabaja aquí. ¿Saben qué? Las dejo solas. Ajá. Adiós. Adiós. Mi Barbie, en eso habíamos quedado, ¿no te acuerdas? No, corazón. No habíamos quedado en eso. Habíamos quedado en un tal vez, en un puede ser, en un maybe yes, maybe not. No en un ajá, mañana empiezo. ¿Qué es esto? ¿Cuándo me ibas a decir la noticia? Mira, es que todo ha sido tan rápido que... Claro, tan rápido que se te escapó ese pequeño detallito de decirle a tu mejor amiga, yo la mejor amiga, que estás trabajando en la empresa de mi futuro marido. Ya, ¿qué importa que no te lo dije enseguida? Era parte de nuestro plan, de nuestra estrategia. Quedamos en vigilar a José Ignacio, ¿no? Para que no vuelva con la impostora esa. Y yo te dije que estaba dispuesta a sacrificar mi tiempo. ¿O qué? ¿Crees que estoy aquí por gusto o qué? Amiguis, yo no necesito trabajar, o sea, hello. O sea, sí, yo sé que no necesitas el trabajo, pero es que Mary, no, o sea, no me cuadra. O sea, mira, te agradezco que estés haciendo esto para ayudarme, pero ¿por qué no me dijiste? Tú y yo nos decimos todo, y más algo que es una parte tan importante del operativo. O sea, no sé. Bárbara, si te vas a poner así de difícil, cancelamos el operativo, ¿eh? Porque yo no necesito problemas en mi vida, ¿ok? O sea, todo está súper bien en mi mundo, ¿me entiendes? Yo solamente lo estoy haciendo para poner un poco de orden en el caos que es tu vida, ¿eh? Y si no lo aprecias, no tiene sentido esto, la verdad. Así que decídete, porque si es por mí, mira, yo renuncio ahora mismo, ¿eh? Yo hice todo por conservar la moral y las buenas costumbres de la familia Sotomayor. A pesar de todo lo que pasó, yo quise mantener mi matrimonio y el apellido de mi marido. Eva hubiera dado cualquier cosa por pertenecer a una familia, sin importar el apellido. Usted le quitó esa ilusión, le sembró miedo a los Sotomayor. Por eso ella nunca quiso que su hijo creciera con ustedes. ¡Ya basta! Tú no eres quien para reprocharme nada. Estás aquí en una cárcel, eres una vulgar delincuente. Y yo voy a demostrar que ese diamante rosa no es tuyo. ¿Y cómo puede estar tan segura? ¿Usted sabe algo del diamante rosa? Dígamelo. Porque me dijeron que había estado en la misma familia por generaciones. ¿Qué familia es esa? Usted sabe. ¿De quién es ese diamante? Dígame, por favor, ¿de quién es ese diamante? Dígamelo. No pasa nada, ¿eh? Te vas a poner bien. No, José, prohibido morirte. ¿Me oyes, hermanito? Te vas a poner bien, ya llega la ambulancia. Mi espalda. Me duele la espalda. La espalda. No te vas a morir, no te vas a morir. No te vas a morir. Me duele la espalda. José. Ya. Mi hijo. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Antonio, ¿qué pasó? Nada, Leticia. La busqué cerca de la casa y no hay rastro de ella. Eso es muy grave, no sé qué hacer. Llamé al padre Amador porque la otra vez que se escapó con el niño fue a la iglesia. Ay, pero el padre no sabe nada. Recuerda que te haya dicho algo. No sé, cualquier cosa. En estos momentos los detalles son importantes. ¿Cómo la viste? ¿Estaba coherente? ¿Estaba alterada? Sí, muy alterada. Yo traté de darle los calmantes y me los aventó al suelo. Incluso discutimos porque me pareció que Rosaura me veía. ¿De qué hablaron? Hablamos de Rosa. Ella escuchó que yo iba a visitarla y dijo que quería ir a verla. ¿Dijo que quería ir a ver a Rosa a la cárcel? Sí, eso dijo. ¡Claro! ¿Crees que fue a visitar a Rosa a la cárcel? Eso podría ser un desastre. Rosaura no está bien. Dígame, por favor, ¿a quién pertenecía ese diamante?
¿Quién me lo dejó? Tal vez así yo pueda descubrir quién es mi mamá. Tal vez usted sea la persona que me va a sacar de mis dudas. Porque yo siempre he querido saber de dónde vengo. ¿Y quién fue la mujer que me trajo a este mundo para abandonarme como si fuera un estorbo? ¿Sabes lo que dices? No, claro que lo sé. Yo le juro que si la tuviera enfrente, le diría sus verdades. Porque hay que ser muy frío y tener un corazón de piedra para tirar a la calle a un bebé que no quería venir a este mundo. Una criatura indefensa que lo único que necesitaba era amor. ¡Ya basta! ¡Cállate! Tú no eres quien para juzgar a nadie. Tú estás aquí en una cárcel. Eres una vulgar delincuente. Y seguramente te robaste ese diamante rosa. Pues fíjese que no. El diamante rosa es mío. Y si lo duda, pregúntele a Miss Margaret. Ella me lo dio. Y me contó que la mujer que me llevó al internado le dijo que me lo diera cuando cumpliera 18 años. Hable con ella. Ahí la tiene en su casa, ¿no? Eso es lo único verdadero que tengo. Y siempre he pensado que ese diamante me va a ayudar a descubrir quién es mi mamá.